cardiovascular agudo, convocado por el Instituto Neurológico de Antioquia, Colombia. Buen día para todos. Agradecemos a ustedes haber aceptado nuestra invitación para participar en el primer encuentro de grupos de educación en salud GES, ataque cerebrovascular, convocado por el INDEA. Solicitamos a los participantes apagar o poner en modo de silencio sus celulares y demás equipos de comunicación. Al finalizar cada una de las conferencias, se realizará el ciclo de las preguntas. Demos pues inicio al encuentro de grupos de educación en salud con la intervención del doctor Iván Jiménez Ramírez, neurólogo y neurofisiólogo, quien ha sido el director general del Instituto Neurológico de Antioquia desde el año de 1982 de manera ininterrumpida. Bienvenido, doctor Iván. En primer lugar, doy la bienvenida a todos los asistentes a este evento. Como dijo el doctor Jaramillo, hace parte de un grupo de conferencias sobre salud, grupos de educación en salud, que es organizada por el Instituto Neurológico de Antioquia. El Instituto Neurológico de Antioquia es una fundación sin ánimo de lucro que tiene un nivel científico en el área de la neurología, neurocirugía, neuropsicología, etcétera, todo lo relacionado con neurología. Es de anotar que es la única institución en Colombia dedicada exclusivamente a enfermedades del sistema nervioso. Y eso le ha permitido alcanzar un alto grado de desarrollo en esta área. En general, todos los hospitales son hospitales generales y atienden toda clase de servicios: cirugía, pediatría, ginecología, órganos de los sentidos, etcétera. Más de 10 especialidades, entre las cuales hay también neurología. De manera que en esos la neurología se hace a un nivel menos alto que el que puede tener una institución dedicada solo a neurología, con todos los equipos modernos para prestar un mejor servicio y con importantes programas de investigación en la patología de nuestra sociedad. Este evento uno de los temas es la enfermedad o la ataque cerebrovascular, mejor dicho, el ataque cerebrovascular. Enfermedad cerebrovascular es la forma como se desarrollan las alteraciones de los vasos cerebrales, y cuando se habla de ataque cerebrovascular, como la palabra lo dice, ataque es un evento súbito. Este tema escogió porque coincide con el Día del Ataque Cerebrovascular que promocionó la Asociación Neurológica de Colombia. Y en los años anteriores se han hecho eventos, por ejemplo, en los almacenes Éxito y en otros, que permitían llevar gente a repartir información escrita, tomar presión arterial y conversar con los pacientes, tratando de que la gente se haga consciente de que esta enfermedad cerebrovascular es muy importante, muy frecuente, es una de las 3 primeras causas de muerte. Primero se considera el infarto cardíaco, después la enfermedad, el cáncer, y en tercer lugar está
enfermedad cerebrovascular y mejor es promocionada como ataque cerebrovascular. Este ataque cerebrovascular recibe diferentes nombres, lo llaman trombosis cerebral, derrame cerebral, apoplejía, en fin, varios otros nombres, pero se ha acordado que debemos referirnos todos los científicos de esta área como ataque cerebrovascular. Y como dije antes, el ataque es una cosa que ocurre más o menos súbitamente. Y en este caso, si se tapa una arteria que nutre el cerebro requiere un suministro de oxígeno continuo. Si se interrumpe este suministro de oxígeno por la sangre, unos pocos minutos se producen daños más o menos severos, según el calibre de la arteria que se ha tapado y el sitio donde se tapa la arteria. Una de las causas pues, principales de esa obstrucción de las arterias cerebrales es la arteriosclerosis. Un montón de factores influyen a que se deposite en la luz de la arteria cerebrales placas que se llaman ateromas, donde se deposita el colesterol principalmente y otras ciertas formas de colesterol y que van obstruyendo la luz de la arteria. Ese es un proceso inevitable, pero en parte se puede prevenir. Y hoy en día, con el aumento de la expectativa de vida, las poblaciones están envejeciendo, ya no se mueren de muchas enfermedades que antes mataban las personas, como enfermedades infecciosas, entonces quedan los problemas de la circulación, que las arterias se van tapando, y es importante pues lo mismo que ocurre para el infarto cardíaco. Y en el cerebro, si se tapa una arteria, es lo mismo un infarto en el cerebro. Bueno, y muchos factores influyen en que se tapen las arterias por arteriosclerosis. Y yo creo que es conocido de todo el mundo que la falta de ejercicio, la obesidad, fumar cigarrillo, entre otras cosas, hace que se produzcan más daño en las arterias. Y sobre todo pues la obesidad y la falta de ejercicio son problemas muy graves. En otros países, en Estados Unidos, la obesidad alcanza cifras alarmantes. En Colombia pues no es tanta, pero siempre ya hay demasiada obesidad desde los niños. Y el otro factor grave pues es que nadie quiere hacer ejercicio, que es uno de los factores importantes para que la mayor circulación de las arterias, de la sangre, hace que las arterias se dilaten, transmitan más flujo de sangre y por lo tanto se mantienen más permeables. Pero si ese flujo disminuye, las arterias van tapándose. Y hoy en día nadie quiere hacer ejercicio, todo el mundo quiere andar en carro. Si no tiene carro, compra una motocicleta, si no una bicicleta, pues nadie quiere caminar. Y no cesan de inventar aparatos para no hacer ejercicio. Un ejemplo muy sencillo que me da risa a mí es que ya hay cepillos eléctricos de dientes para uno no tener que hacer así, sino que una pilita, un aparatico haga esto. Además que a ese punto inventan todo lo que se pueda para no hacer ejercicio, que es fundamental, pues como todo el mundo sabe. Bueno, sobre todos esos factores de riesgo y
y cómo se previene la enfermedad cerebrovascular, pues ya hablarán más adelante, me imagino. Bueno, otro punto importante es que cuando hace ya varios años, hace más de unas 2 décadas, que cuando una arteria cerebral se tapaba, hace el daño, las partes que irriga esa arteria quedan sin oxígeno y se mueren. Y entonces se produce un déficit según el sitio del cerebro donde se tapó la arteria. Si se tapa las áreas, la arteria que nutre las áreas del sistema motor, el que controla la motilidad del organismo, pues la persona va a tener una pérdida de fuerza o parálisis, puede ser de medio cuerpo, generalmente es lo más común, que pierde la fuerza en medio cuerpo, lo que se llama una hemiplegia. Pero si se tapa otra región, por ejemplo las áreas del lenguaje, ahí en el cerebro hay áreas muy delimitadas que controlan el lenguaje. Si se tapa en esa región la arteria, pues la persona va a tener dificultad para hablar en diferentes grados, puede ser hasta no hablar en nada totalmente, que se llama afasia, y otros grados menores que se perturba el lenguaje en menor grado. Bueno, si se tapan otras arterias, por ejemplo, las de la sensibilidad, las áreas que nutren la sensibilidad del cerebro, del área que controla la sensibilidad en el cerebro, pues va a tener adormecimientos de la parte correspondiente que se quedó sin circulación, de la cara, del cuerpo, en fin, otros, si se tapa las regiones que controlan el equilibrio, también va a tener dificultad para caminar, y esos son diferentes formas como se puede presentar la enfermedad cerebrovascular. Y estaba diciendo que hace un par de décadas, pues no había que hacer. Una persona quedaba con una parálisis de medio lado, iba al hospital y entonces dicen, usted tuvo un ataque cerebrovascular, ahí no hay nada que hacer, váyase para su casa, le ponen un suerito, váyase para su casa y después haga fisioterapia a ver hasta qué tanto logra recuperarse. Pero se ha encontrado que es posible destapar una arteria que se tapa y restituir la circulación al área dañada, que se quedó sin oxígeno, pues sin circulación. Entonces, eso hay que hacerlo muy rápidamente, de manera que si se tienen los síntomas que mencioné ahora, como que se está presentando un ataque cerebrovascular, la persona debe acudir inmediatamente a un centro especializado donde pueden destapar las arterias tapadas. Pero eso es el primer periodo, lo que se llama la ventana terapéutica. Durante las 3 primeras horas, después de tapar la arteria, el área que quedó sin circulación no se ha muerto todavía totalmente, porque las áreas vecinas alcanzan a irrigar un poco esa área. Entonces, pero si se destapa inmediatamente la arteria, se puede lograr que la persona se recupere totalmente. Es como destapar una cañería obstruida, se tapó la cañería, se fue el agua, y lo mismo se puede hacer con el cerebro. Se introduce un catéter a través de la arteria femoral que sube por la aorta, pasa a las arterias carótidas del cuello, las que van a ir a nutrir el cerebro, y el catéter se puede seguir penetrando en el cerebro hasta localizar el sitio donde está tapado. Y ahí hay procedimientos y sustancias que disuelven ese coágulo, y si eso se hace en las primeras horas, pues se puede restituir toda la función cerebral y sin dejar déficits. De manera que es la importancia de que
la gente sepa que cuando se inicia un ataque cerebrovascular, por ejemplo, porque empieza a perder fuerzas de la mano izquierda o derecha, la que sea, entonces y como eso es súbito, es decir, la persona, es la característica de la enfermedad vascular, que sea súbita. La persona está bien y de un momento a otro empieza a perder la fuerza, dice uno, pues esto, lo único súbito, así tan rápido que daña es la falta de circulación. Entonces, si lo mismo ocurre si está perdiendo el lenguaje, si tiene problemas del equilibrio, si los ojos, que son muy importantes, los movimientos de los ojos, si los ojos se desvían hacia un lado, por ejemplo, todo eso indica que la persona está teniendo un ataque cerebrovascular, debe acudir inmediatamente a un centro donde le puedan destapar, es posible destapar esa arteria tapada y restituir toda la función. Que hoy en día sí se puede hacer mucho por una persona con enfermedad cerebrovascular desde que acuda rápidamente a los centros donde le pueden destapar la arteria tapada y no como antes, que no hay nada que hacer, vaya para su casa, que con el tiempo lo irá mejorando. Los médicos también tienen que ser conscientes de que debe procederse inmediatamente con un paciente que tenga estos signos de enfermedad cerebrovascular. Bueno, yo creo que eso era todo lo que yo quería mencionar y nuevamente les doy la bienvenida y continuarán oyendo otros conceptos sobre este tema. Muchas gracias.